Graba.
Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Hola, buenos días, doctor. Buen día, Doc. Días, doctor. ¿En qué parte nos quedamos la última clase, chicos? Me recuerdo, por favor. Acabamos el segundo par. Doctor. Acabamos segundo par. Sí, Doc, Sí. vi ese video. Listo. Entonces, continuamos. El día de hoy vamos a realizar entonces el estudio de tercer par craneal, cuarto par craneal y sexto par craneal. ¿Listo? Bueno, es un par craneal o son pares craneales, mejor dicho, que se los estudia de manera conjunta. Algo importante antes de comenzar entonces con el estudio es que ustedes recuerden un poquito de las características anatómicas, ¿no? De la vía óptica justamente, porque esto nos va a ayudar a comprender de mejor manera algunas alteraciones que probablemente ya las estudiemos la siguiente clase, ¿no? Recordemos algo a manera muy rápida, ¿no? De lo que han visto en sus clases de anatomía. Recuerden que cada globo ocular tiene inervación simpática y parasimpática. Y acá podemos observar justamente en este esquema que parte de la inervación simpática también se va a encargar de proporcionar inervación hacia el ojo del lado contrario, ¿no? ¿Qué quiero decirles? Observen, acá tenemos, por ejemplo, lo que es la cintilla óptica, que se va a encargar de proporcionar, debido a esa división anatómica, inervación tanto al globo izquierdo como derecho, ¿no? Y lo mismo sucede con el lado contrario. Es por eso que es frecuente encontrar muchas veces dentro de la práctica clínica un ojo lesionado, bueno, no el globo ocular, sino alguna estructura nerviosa del globo ocular, supongamos el ojo derecho. Sin embargo, cuando se estimula a este tipo de estructura, podemos encontrar lo que es una respuesta normal en el lado contrario, ¿sí? Entonces, realicen, por favor, lo que es el estudio de la anatomía. No nos vamos a enfocar netamente en lo que es la exploración. Bueno, empezamos hablando del denominado hipus fisiológico. ¿Qué es lo que le llama la atención de eso, doctores, de lo que están observando? La dilatación de los ojos. Una midriasis. Bueno, en este caso lo que nosotros estamos observando es justamente, ¿no?, la capacidad que tiene la pupila para poder dilatarse, para poder contraerse, por ejemplo. Y a eso nosotros denominamos lo que es hipus fisiológico, ¿sí? Lo que nosotros debemos tomar en cuenta, por ejemplo, es que las pupilas nunca se encuentran podríamos decir, inmóviles. Siempre van a presentar algún tipo de movimiento, ¿no? Obviamente, ese tipo de movimientos que se denomina así, pues, fisiológico, podríamos decir que va a estar determinada la funcionalidad de diferentes puntos, ¿no? Por ejemplo, la capacidad funcional tanto del nervio simpático como parasimpático, la capacidad de acomodación, por ejemplo, del cristalino. Cuando ustedes observan un objeto lejano, inmediatamente van a poder observar ese objeto lejano de forma adecuada, ¿no? Siempre y cuando no exista algún problema visual. Obviamente estamos poniendo como ejemplo a lo que es un individuo sano. Si es que ustedes, después de haber observado lo que es ese objeto lejano, inmediatamente observan lo que es un reflejo o un objeto, perdón, cercano, entonces de la misma forma van a poder observar el objeto cercano con absoluta nitidez. Eso es justamente debido a la capacidad que tiene lo que es nuestra pupila para poder contraerse y dilatarse de forma específica, ¿sí? Si nosotros hablamos un poquito más de las características normales de una pupila, podemos decir que esta tiene una capacidad de dilatación y de contracción entre 2 y 4 milímetros.
Sin embargo, es importante recordar que existen algunas situaciones que son capaces de afectar, por ejemplo, esto, ¿no? Hablemos de algunas características, a ver, podríamos decir fisiológicas. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, durante la edad pediátrica, ¿no? Miren, el día de ayer justamente estaba conversando, ¿no? con mi hijo, así sobre cualquier cosa. Y él me realiza una pregunta y me dice, ¿cómo ven los bebés? Nunca por allí me he enterado cómo ven los bebés. Verá igual que nosotros, bueno, ¿por qué no? Sí, obviamente si tienen lo que es una capacidad visual conservada, deberían observar lo mismo que nosotros. Sin embargo, en la edad pediátrica, por ejemplo, algo característico es que las pupilas generalmente tienden a permanecer dilatadas. ¿Sí? Algo que es totalmente contrario, por ejemplo, durante la vejez, donde las pupilas generalmente se encuentran contraídas. Y obviamente ese tipo, por ejemplo, de situaciones que tienden a afectar, ¿no?, lo que es la agudeza visual. Podríamos decir que el paciente, debido a ese defecto en la acomodación, va a presentar algún tipo de agudeza visual que no le va a permitir lo que es justamente una visualización adecuada de objetos. ¿Recuerdan cómo se denominaba a ese tipo de alteración de la agudeza visual que se encontraba estrechamente relacionado con una alteración en la acomodación? Presbicia, que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Entonces, tenemos que conocer, por ejemplo, estos factores. Algo característico también, tomando en cuenta lo que son las características estructurales normales de la pupila, es que además de su capacidad de distensión y contracción, como ustedes están observando, por ejemplo, en esta animación, es que los bordes tienen que ser completamente regulares. No debería existir algún tipo de irregularidad en su borde, porque esto ya llegaría a suponer lo que es un defecto a nivel pupilar, que más adelante vamos a mencionar cómo se llama. ¿Sí? Entonces recordemos que el ictus fisiológico en este caso es la capacidad de la pupila para poder modificar su tamaño. ¿Sí? Recordemos que la pupila nunca permanece lo que es inmóvil. Siempre va a estar en movimiento debido al enfoque de objetos lejanos, cercanos. Siempre se va a encontrar en este caso con movilidad cuando el paciente se encuentra expuesto a una habitación luminosa o a una habitación oscura. ¿Sí? Entonces recordemos eso. Algo que nosotros debemos explorar dentro de lo que es el estudio de tercer, cuarto y sexto par craneal son algunos reflejos. Fíjense que acabamos de hablar de algunos reflejos que ustedes seguramente ya los conocen por sus clases de anatomía y fisiología. Y vamos a hablar de algunos otros que probablemente no han escuchado mencionar. Hablemos de lo que es el reflejo fotomotor, o también denominado como reacción pupilar a la luz. En este caso, lo que nosotros debemos comprender es que el efecto de la luz sobre la pupila es capaz de producir algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, cuando un paciente es estimulado con un haz de luz directamente sobre el globo ocular, la respuesta de la pupila, ¿cuál será? ¿Contracción o dilatación? Contracción frente al haz de luz. Contracción, ¿no? Sin embargo, cuando el paciente se encuentra sometido a lo que es una habitación oscura, ¿cuál será la respuesta normal? Que exista lo que es dilatación, ¿no? Ustedes seguramente han hablado en sus clases de fisiología lo siguiente. Justamente tenemos estas dos reacciones pupilares para que la pupila sea capaz de regular la entrada de luz, ¿no? Por ejemplo, si es que una persona se encuentra en una habitación luminosa, el estímulo luminoso va a ser intenso, la pupila no requiere de tanta luz para poder visualizar objetos.
Entonces, lo normal es que exista lo que es una reducción en su diámetro que le permita lo que es una visualización adecuada de objetos, ¿no? El hecho de que exista mucha luz no es proporcional a que el paciente observe de forma adecuada, ¿sí? Recordemos un poquito, a ver, la visión cuentadedos, la visión luz, la visión bulto. Les había mencionado que cuando el paciente tiene esa visión cuentadedos, lo que nosotros debemos hacer es proyectar un haz de luz, ¿no?, sobre el globo ocular lesionado. Y en teoría el paciente debería mejorar su agudeza visual. ¿Por qué? Porque al existir lo que es obviamente mayor cantidad de luz sobre la pupila, esta va a ser capaz de captar con mayor facilidad los objetos que se le encuentren a su alrededor. Pero ¿qué pasa si estimulamos de forma intensa con un haz de luz sumamente luminoso, muy luminoso, lo que es la pupila? El paciente va a perder la capacidad para visualizar el objeto, el paciente va a quedar ciego, ¿sí? Entonces, justamente para evitar este tipo de situaciones, es que la pupila tiene la capacidad de contraerse y de distenderse, ¿no? Miosis y midriasis. Va a permitir lo que es el pasaje adecuado de luz para que se estimule lo que es el nervio óptico y exista lo que es una visualización adecuada de los objetos. Entonces, el examen del reflejo fotomotor es probablemente uno de los exámenes más sencillos dentro de la práctica neurológica, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer en este caso es justamente estimular con un haz de luz la pupila, ¿sí? Es importante recordar lo que nosotros estamos observando en esta imagen. Recordemos que esa capacidad, por ejemplo, para poder contraerse, dilatarse, depende de dos tipos de inervación. Depende tanto de la inervación simpática como depende de la inervación parasimpática. Entonces recordemos, a ver, fisiología y anatomía. La funcionalidad simpática y parasimpática, ¿qué le permite a la pupila? El nervio simpático. ¿Simpática producía contracción en la parasimpática dilatación de la pupila, doctor? No, al revés. ¿Sí? Cierto, perdón. La función simpática, en ese caso, le va a permitir a la pupila que se dilate. Y la función parasimpática le va a permitir a la pupila que se contraiga. ¿Eso por qué es importante? ¿Recuerdan el denominado síndrome de Claude-Bernard-Horner? O que también denominábamos lesión simpática, ¿verdad? Y habíamos puesto el ejemplo de la lesión del simpático cervical. ¿Recuerdan cuál era la fase típica del paciente con síndrome de Claude-Bernard-Horner? Existía Doctor, anisocoria. presentaba una tríada típica. ¿Cuál es esa tríada? Sí. Es anisocoria, latosis palpebral y había algo más que no recuerdo bien. El enoftalmo. Y vamos a explicar más adelante eso, porque la anisocoria, en ese caso que presenta el paciente, podríamos decir que es miótica. ¿Eso qué significa? Que la pupila es pequeñita. Sí, en este caso, la capacidad de contracción de la pupila se va a ver conservada. La capacidad de dilatación es aquella que se va a ver afectada. Entonces, ¿qué quiero decirles con eso? Como en este tipo de alteración que es el síndrome de Claude-Bernard-Horner existe lesión simpática, predomina la función parasimpática. Como existe lo que es parálisis simpática, no existe la capacidad de dilatación, sino se conserva lo que es la capacidad, en este caso, de contracción. Razonemos un poquito más. ¿Qué sucederá en una midriasis paralítica? Midriasis paralítica. En este caso, el ojo se encuentra en midriasis, la pupila dilatada. ¿Qué supone esto? Predomina ¿Una la lesión función, parasimpática? supone lo que es una lesión parasimpática. ¿Sí? La pupila ha perdido la capacidad para contraerse, por eso se encuentra dilatada, por el predominio de lo que es la función simpática.
Entonces, fíjense que ya a partir de lo que es el estudio del reflejo fotomotor, nosotros podemos ya animarnos a identificar cierto tipo de déficit neurológico, ¿no? Si la alteración es simpática o si esta es parasimpática. Cuando hablamos del reflejo consensual, ¿sí? Justamente debido a lo que es el entrecruzamiento de fibras, como hemos mencionado, que podemos observar acá, fíjense que de una porción, en este caso para ser mucho más precisos, vamos a mencionar lo siguiente, ¿sí? Para ser más precisos, observen que de la parte derecha va a existir lo que es, perdón, parte izquierda, ¿no? De la parte izquierda va a existir lo que es inervación simpática y parasimpática en el ojo izquierdo. De la parte derecha sería prácticamente lo mismo, ¿no? Va a compartir su inervación tanto a la parte izquierda como a la parte derecha. Eso es importante reconocer, por eso es importante que estudien anatomía para comprender de forma adecuada que cuando hablamos de lo que es el reflejo consensual, cuando nosotros estimulamos, por ejemplo, lo que es la pupila de un lado, vamos a encontrar lo que es contracción de la pupila, debido a la respuesta, en ese caso, funcional adecuada de esas estructuras neurológicas, ¿sí? Cuando ustedes estimulan con un haz de luz, les había mencionado, la respuesta normal es que la pupila disminuya su diámetro. Y ese tipo de respuesta que tenemos, que se denomina miosis, va a estar determinada por la funcionalidad de qué inervación, simpática o parasimpática. Parasimpática. Parasimpática, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo voy a estimular justamente lo que son estos receptores parasimpáticos y voy a producir lo que es una respuesta en el ojo que estoy evaluando. Ese es el reflejo fotomotor. Pero debido a que comparten fibras, les había mencionado, acá tenemos ese ejemplo característico, ¿no? También yo puedo observar lo que es la respuesta en el lado contrario. Y eso es lo que yo denomino reflejo consensual, ¿sí? Y al finalizar la clase vamos a realizar lo que es una actividad para que ustedes justamente determinen de qué tipo de lesión estamos hablando según lo que les estoy mencionando ahora. Cuando hablamos del reflejo de acomodación, que generalmente se estudia con lo que es el reflejo, con estos reflejos fotomotor y consensual, lo que nosotros debemos hacer es la capacidad, o debemos evaluar la capacidad de acomodación de los globos oculares, ¿sí? ¿Y cómo evaluamos esto? Le pedimos al paciente que mire lo que es un objeto lejano y posteriormente yo voy a acercar ese objeto lejano hacia la región nasal de mi paciente, como estamos observando acá. Y en este caso tenemos que observar algunas respuestas. ¿Cuáles serán esas respuestas? A ver, esto han visto en fisiología. ¿Recuerdan? ¿No recuerdan? Reflejo de acomodación que La pupila también se recibe, contrayendo. el nombre, exacto, ¿no? Que también recibe el nombre de reflejo de la convergencia. Entonces acá ya vamos a conocer dos términos, ¿no? Vamos a hablar de lo que es convergencia y haremos referencia a lo que es divergencia. Cuando hablamos de convergencia, queremos decir que la mirada, en este caso, se une, por así decirlo, hacia la región nasal. Converge la mirada, se dirige hacia adentro. Cuando hablamos de divergencia, lo que nosotros tenemos que observar es todo lo contrario a la convergencia. Ya no puede existir ese movimiento hacia la parte interna, sino lo característico será el movimiento hacia la parte de afuera, ¿no? O los ojos regresan a su posición centralizada. Entonces, lo que yo tengo que observar en el reflejo de acomodación son tres características, ¿sí? Y esas son las características. La contracción sinérgica de los músculos rectos internos, la contracción del músculo ciliar y la contracción del esfínter pupilar. Cuando yo le pido a mi paciente que observe lo que es un objeto distante,
¿Qué es lo que sucede en este caso con la mirada? Se encuentra acá, centralizada, ¿sí? Lo que estamos dibujando con rojo. ¿Listo? Pero cuando yo acerco ese objeto distante, les había mencionado, hacia lo que es una posición más cercana, yo debo observar el primer punto, que es la convergencia. ¿Y cómo observo la convergencia en este caso? Observando que ese movimiento de los globos oculares ahora se caracteriza porque la mirada se encuentra desplazada hacia la región interna, ¿sí? O hacia la región nasal. Una respuesta que yo debo encontrar. ¿Cuál es la otra respuesta? La contracción del músculo ciliar. ¿Cómo yo evalúo la contracción del músculo ciliar? El músculo ciliar, en este caso, doctores, se va a encargar de lo que es la acomodación, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo evalúo? ¿Qué harían ustedes, doctores, para evaluar si es que existe lo que es una acomodación adecuada? Doctor, yo conocía un tipo de examen que hacen donde ponen la luz oftalmológica y tienen una de estas hojas transparentes, digamos. Y con eso van Ya. viendo si la acomodación es correcta. En teoría debería sobreponerse, si no me equivoco. Si se viera separado ya habría ligera desviación, ¿no? Bueno, O sea, me vamos a refiero viendo mencionar. esa acomodación también. Listo, vamos a evaluar, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por acomodación? ¿Qué será La vista acomodación? de cerca y de lejos, que se acomode la pupila dependiendo de la distancia que tenemos que ver. Listo, ¿no? Lo que dice su compañero. Realicen el siguiente ejercicio. A ver, vamos activando sus camaritas porque quiero verles. Como ha mencionado su compañero, ¿no? En este caso, cuando hablamos de la acomodación, va a estar determinado por una estructura, ¿no? ¿Qué estructura determina la acomodación? La pupila, No, la pupila sería la respuesta a la acomodación. Músculo ciliar. O el músculo ciliar, pero ¿qué es lo que hace ese músculo ciliar? ¿Sobre qué estructura trabaja? El cristalino. Sobre el cristalino, ¿no? Sobre el cristalino, es aquella que trabaja. Para realizar el siguiente ejercicio para evaluar lo que es la acomodación, ¿sí? Tomen un dedo de su mano, el dedo índice, por ejemplo, ¿sí? Coloquen ese dedito justamente en la parte media. Extiendan su brazo, completamente su brazo. Y observen el dedo. ¿Cómo observan ese dedo? Enfoquen la mirada en su uña, en la punta del dedo. Lo están observando de forma nítida. ¿Listo? Pero mientras ustedes observan el dedo así de forma nítida, a ver, utilizando su visión periférica, ¿cómo ven el fondo? se ve con menor claridad. Bueno, yo lo veo claro, pero lo veo doble. ¿Sí? Se ve doble. Ahora realicen el siguiente ejercicio. Lo mismo. Extiendan su mano, visualicen lo que es ese dedo, pero ahora déjenle de prestar importancia a este dedo. Observen un objeto más lejano a su dedo, su pared, por ejemplo. Y a través de su visión periférica visualicen el dedo, cómo lo observan. Desenfocado. Doble, también, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la capacidad de acomodación entonces que tiene una persona. Cuando enfoca lo que es un objeto lejano, tiene esa capacidad, estamos hablando, vuelvo a repetirles, de un sujeto normal, tiene la capacidad de observar ese objeto, ¿no? Pero justamente cuando su mirada se encuentra enfocada en un objeto lejano, su capacidad visual cercana se va a ver distorsionada. Cuando mi paciente enfoca lo que es un objeto cercano, su capacidad visual a distancia se va a ver distorsionada. Sí, vamos a encontrar una respuesta completamente inversa, dependiendo del tipo de ejercicio que estemos realizando. Esto es absolutamente normal. Existen algunas alteraciones, por ejemplo, que son capaces de producir
justamente cierta mejoría o mayor dificultad cuando el paciente realiza la convergencia y divergencia. Más adelante vamos a ver las lesiones de los pares craneales, tercero, cuarto y sexto. Y por último, parte de esta tríada refleja, hace referencia a lo que es la contracción del esfínter pupilar. ¿Sí? Cuando ustedes observan un objeto lejano, ¿qué es lo que sucede con las pupilas? ¿Cuál será la respuesta normal cuando observan un objeto lejano? Hidriasis. Midriasis, dilatación de las pupilas. Y cuando observan un objeto cercano, miosis, contracción de las pupilas. Entonces, esa tríada refleja que ustedes están observando acá en las diapositivas me sirve para evaluar lo que es el reflejo de acomodación. ¿Sí? Yo tengo que observar estas tres respuestas que presenta mi paciente para realizar lo que es el estudio de la acomodación propiamente dicha. ¿Sí? Entonces, hasta acá tres reflejos: reflejo fotomotor, reflejo consensual y el reflejo de acomodación. Miren que ahora tenemos, por ejemplo, algunos reflejos de los cuales probablemente nunca han oído hablar, que son los denominados reflejos pupiropalpebral, ideomotorocortical de Hab, tenemos el fenómeno de Turney y tenemos lo que es el reflejo cilioespinal. Cuando hablamos del reflejo pupilopalpebral, ¿sí? En este caso también les voy a pedir que activen sus camaritas, aunque va a ser un poco complicado evaluar, ¿no? Pero lo que me interesa es la técnica. Como dice el nombre, pupilopalpebral, yo debo buscar lo que es una respuesta a nivel de los párpados, pero observar en este caso la respuesta a nivel de las pupilas, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? A ver, Cristian. Va a tratar de ocluir sus párpados, pero se va a oponer a este movimiento, ¿sí? ¿Qué quiero decirles con esto? Mientras yo trato de ocluir mis párpados, voy a colocar mis dedos pulgares por encima de los párpados superiores y voy a evitar con mis dedos pulgares que se cierren los párpados, ¿sí? Eso es, exacto, lo que está haciendo. Trate de cerrar con fuerza. Listo. Así. Gracias. Ese es el ejercicio. ¿Sí? Yo voy a tomar los párpados de mi paciente. Ojo, hay que tener cuidado. Yo tengo que evitar, en este caso, presionar los globos oculares. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer es tomar los párpados y presionarlos contra la estructura ósea. Prohibido presionar contra los globos oculares. Nuestro paciente se va a desmayar si hacemos esto. ¿Listo? Colocamos entonces los párpados, los presionamos con la estructura ósea y le pedimos que cierre con fuerza. ¿Qué es lo que yo tengo que observar acá? La respuesta de las pupilas. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la respuesta normal? Contracción de la pupila. Cuando ustedes realizan este ejercicio y visualizan la pupila, van a poder observar lo que es la contracción. Cuando hablamos de lo que es el reflejo ideomotor o cortical de Hab, ¿qué les dice el nombre, no? Ideomotor. Yo voy a implantar en mi paciente lo que es una idea. Y a través de la implantación de esa idea, observaré lo que es una respuesta. ¿Qué le puedo pedir a mi paciente en este caso? Que piense en luz. Y ustedes van a observar cómo el paciente, al concentrar su pensamiento en luz o al pensar en luz, la contracción de la pupila. Esa va a ser la respuesta, ¿no? O podemos, en este caso, pedirle al paciente que observe lo que es un punto luminoso lejano. Recordemos, cuando observamos un objeto lejano, ¿cuál es la respuesta normal de la pupila? Cuando observamos un objeto lejano.
Dilatación. ¿Sí? Dilatación de la pupila. Pero ¿qué pasa si el paciente observa lo que es un objeto luminoso lejano? En vez de que yo encuentre lo que es dilatación, encontraré lo que es contracción pupilar. ¿Sí? Fíjense cómo se modifica, ¿no? También se considera normal. Obviamente que yo le estoy agregando el estímulo luminoso, por eso la pupila se contrae. ¿Sí? Reflejo ideomotor o cortical de GAP. Cuando hablamos del denominado fenómeno de Tournay, estos de acá se caracterizan por lo que es contracción de la pupila, miosis. Y estos de acá se caracterizan por lo que es dilatación, midriasis. ¿Cuál es la característica del fenómeno de Tournay? También vamos a realizar el siguiente ejercicio. ¿Sí? Bueno, a ver, activen sus camaritas. Para esto yo tengo que pedirle al paciente que mire hacia un lado. Mire hacia el lado derecho, Cristian, sin mover la cabeza, porque si yo muevo la cabeza ya no estaría evaluando tercer, cuarto, sexto par craneal. No estaría evaluando, en este caso, lo que es el nervio espinal. Listo, mire hacia la izquierda ahora. Mire de forma extrema, lo más que pueda. Listo. Fíjense, vamos a realizar este tipo de ejercicio. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo que observar? Siga realizando ese ejercicio. Yo voy a observar en el ojo del lado izquierdo. ¿Por qué en el ojo del lado izquierdo? Porque es hacia el lado en el que el paciente está desviando la mirada. Entonces, ustedes evaluarían en este momento lo que es la pupila de su compañero, la pupila izquierda, ¿sí? La respuesta que vamos a encontrar con esa desviación externa y extrema de la mirada va a ser dilatación. Realice la desviación hacia el lado derecho ahora. Sí, lo mismo, de forma extrema, lo más que pueda. En este caso, como está desviando la mirada hacia el lado derecho, ¿dónde voy a observar la respuesta? En el ojo del lado derecho. ¿Cuál va a ser la respuesta? De la dilatación de la pupila. Listo, Cristian. Gracias. ¿Listo? Y por último, bueno, tenemos lo que es el reflejo cilioespinal. En este caso, cuando hablamos de lo que es el reflejo cilioespinal, ¿no? El nombre nos dice cilioespinal. Existe lo que es una respuesta a nivel pupilar, pero cuando se estimula lo que es el territorio del nervio espinal. Esto lo hubiéramos realizado en clases. Si hay alguno que por allí tenga el interés de realizar los videos, les he mencionado, no les voy a pedir porque no va a haber práctica, pero si quieren ser acreedores de 5 puntos extra sobre su examen parcial, a ver si realizan todos estos ejercicios. ¿Sí? Lo que vamos a hacer en este caso es pellizcar de forma intensa el territorio inervado por el nervio espinal. ¿Qué músculos podemos pellizcar? El esternocleidomastoideo o el músculo trapecio. Si yo pellizco el esternocleidomastoideo del lado derecho en mi paciente, tengo que observar lo que es la respuesta pupilar en el lado derecho también, en la pupila del ojo derecho. ¿Y cuál va a ser la respuesta normal? Dilatación. Les pongo otro ejemplo. Del lado izquierdo yo pellizco con gran intensidad y gran fuerza el músculo trapecio. Del lado izquierdo, ¿qué pupila es la que voy a evaluar en este caso para observar la respuesta? La pupila del mismo lado en la cual he originado lo que es el estímulo. ¿Sí? Entonces, fíjense que esa es la forma, doctores, de evaluar estos reflejos adicionales. Continuamos. Bueno, acá tenemos algunas alteraciones pupilares. Recuerden que no solamente voy a observar el diámetro, no solamente voy a estudiar el reflejo fotomotor, consensual, acomodación, sino también tengo que estudiar las características de la pupila en cuanto a su forma, ¿no? Acá tenemos esta alteración que recibe el nombre de discoria, ¿sí? La anisocoria, bueno, hace referencia en lo que es una alteración del diámetro pupilar. ¿No? Enseguida vamos a realizar un ejercicio de esto.
Pero ustedes pueden observar acá cómo los bordes de la pupila son completamente irregulares. Y acá tenemos algunos ejemplos de las causas: coloboma, iridectomía, traumatismo, y algo frecuente que ya lo habíamos mencionado el semestre pasado, es que justamente debido a la adherencia, como ustedes estaban observando allí, entre la córnea e iris, encontramos este tipo de alteraciones en la deformidad de la pupila en caso de que exista neurosífilis. Recuerdo que el año 2019 se ha realizado un congreso de oftalmología internacional en los ambientes de la universidad, ¿no? Era el curso en la mañana, como estas horas, por ejemplo. Y bueno, tenían oftalmólogos que habían asistido de diferentes países, oftalmólogos nacionales, a los cuales nadie les tiraba pelota, ¿sí? El auditorio completamente vacío, habían como 10 personas. Entonces, como estaban exponiendo temas interesantes, estaban exponiendo temas como cómo realizar el examen de fondo de ojo, neuritis óptica, atrofia del nervio óptico, isquemia, etcétera, y como tenía relación con la materia de semiología, nos vamos todos. Somos sido como 60 alumnos. A ver, la presentación. Y en aquel entonces recuerdo que estos oftalmólogos estaban hablando sobre los procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, trasplante, ¿no? de córnea. Y han mostrado sus videos reales, sus materiales, algo que ya sabía hace mucho tiempo, pero que nunca había tenido la oportunidad de ver, ¿no? Este tipo de deformaciones que sufre la pupila cuando se realizan este tipo de procedimientos. Se les realizaba lo que era el implante y la pupila tenía una forma geométrica exacta, ¿no? Debido a la técnica que ellos utilizaban, ¿sí? Quedaba de forma hexagonal, ¿sí? Y en algunas complicaciones, bueno, presentaban estas alteraciones en la forma, como les he mencionado. Ese es un ejemplo claro de cómo los procedimientos quirúrgicos son capaces de producir ese tipo de situaciones, ¿no? Obviamente no son las últimas causas o las únicas causas. Alguna vez también, bueno, esto cuando era estudiante, había podido observar cómo esta porción de la pupila era capaz de llegar hacia regiones más externas, especialmente cuando el paciente presentaba traumatismos. Entonces, los antecedentes, doctores, son sumamente importantes, ¿sí? Para determinar cuál es la causa. Por eso, si ustedes recuerdan lo que les había mencionado, cuando se evalúan, por ejemplo, estos pares craneales 2, 3, 4 y 6, generalmente requiere lo que es la evaluación, ¿no? De diferentes especialidades: oftalmología, neurología y neurocirugía. Cuando hablamos de anisocoria, bueno, es en este caso simple definir la anisocoria. Es una desigualdad pupilar. Así de simple. No hay dónde perderse. Que puede ser congénita, como estamos observando acá, o puede ser simple. Obviamente, cuando es congénita, el paciente nace con ese tipo de defecto. ¿Sí? ¿Cuál es la característica, por ejemplo, de la congénita? Según el libro de Semiología Neurológica de Fustinoni, también se conoce con el nombre de anisocoria simple. En este caso, no existe lo que es patología ocular o neurológica. Eso es lo característico. ¿Sí? Y algo llamativo es que la diferencia entre los diámetros de ambas pupilas, como nosotros estábamos observando, generalmente no sobrepasa los 0.5 milímetros de diámetro. Ahora, para hablar, por ejemplo, de lo que es una anisocoria simple, el paciente debe cumplir con algunas características. ¿Cuáles son esas características? Uno, que los reflejos pupilares se deben encontrar
conservados. ¿Sí? Y otro, que cuando mi paciente es sometido a lo que es una habitación oscura, ambas pupilas conservan la capacidad de dilatarse. Obviamente, en este caso, se puede observar esa pequeña diferencia en lo que es el diámetro. ¿Sí? Cuando hablamos del otro punto, que es la anisometría, que estamos observando acá, ¿cuál es la característica? En este caso, podríamos decir que es una alteración también en el diámetro pupilar, pero que se debe a lo que son los vicios de refracción. Por ejemplo, cuando una persona sufre de miopía, vamos a encontrar lo que es midriasis de un ojo. Si mi paciente sufre lo que es hipermetropía, astigmatismo, del otro lado encontraremos, por ejemplo, lo que es miosis. Es frecuente que dentro de la práctica clínica ustedes encuentren esto. Puede ser que la alteración sea congénita o simple, o puede ser que sea debido a un vicio de refracción, ¿no? Entonces, generalmente se debe a lo que son vicios de refracción. Probablemente ustedes hayan experimentado esto. Seguramente he visto que muchos de ustedes, por ejemplo, cuando activan sus camaritas, usan lentes. Puede ser que un ojito sea miope y el otro presente lo que es hipermetropía o astigmatismo. Esto es muy frecuente. Entonces recordemos que es una de las principales causas que es capaz de producir justamente ese tipo de diferencia entre los diámetros pupilares entre ambos ojos. ¿Sí? Bueno, lo que queda de clase, doctores, vamos a utilizar el tiempo restante para realizar lo que es esta actividad de aula. ¿Sí? Acá tenemos lo que son algunas características de alguna lesión que en algún momento lo hemos estudiado ya. Quiero que me digan a qué corresponde, pero quiero que me digan por qué encontramos este tipo de respuestas. ¿Sí? Por eso les voy a dar 15 minutos, doctorcitos. ¿Listo? Y aquel que quiera participar, ya sabe, ¿no? Después de terminar, levanta la mano. Vuelvo a repetirles. Diagnóstico. ¿Cuál es nuestro diagnóstico? Basándonos en estos puntos, ¿sí? ¿Y por qué existen estas alteraciones? El diagnóstico y el por qué. Vamos a justificar nuestra respuesta. 15 minutos a partir de ahora. Vayan trabajando, por favor.
3 minutos más, chicos. Listo, ahora sí, empezamos. A ver, bueno, esta es una, podríamos decir, es una alteración que ya la conocemos, ¿no? Con anterioridad. Ya la habíamos visto en clases anteriores, especialmente el semestre pasado. A ver, Mario, díganos, ¿qué es y por qué es? Está bien, doctor. Bueno, yo hasta ahora solamente he podido ver, digamos, el primer, y segundo y tercer punto. Lo que dice miosis y anisocoria estaría en relación con el síndrome de Claude-Bernard-Horner, que se produce a causa del daño determinados en ciertos conductos del sistema nervioso simpático. Y puede ser de primer orden, de segundo orden o de tercer orden, o de la primera, segunda o tercera neurona, como nos menciona Fustinoni, ¿no? Que puede estar en relación a múltiples alteraciones. Entre ellas, por ejemplo, en la tercera neurona he visto lesiones de la carótida o en el primer orden ya directamente accidentes cerebrovasculares. Enseguida vamos a ver eso, ¿no? De cuáles son esas causas. Pero, ¿por qué hemos llegado a esa conclusión de que es síndrome de Claude-Bernard-Horner? Tenemos la tríada típica y característica, ¿no? Tenemos anisocoria con miosis, que es el primer punto, sí. Tenemos lo que es ptosis palpebral, algo que debemos saber, es que el músculo elevador del párpado se encuentra inervado por lo que es el tercer par craneal, ¿no?
Pero a nivel de los párpados, en el párpado superior, encontramos un músculo que recibe el nombre de músculo de Müller, que tiene inervación simpática. Y es un músculo que se encarga de elevar el párpado y también de proporcionar las características tan típicas de la hendidura palpebral. Y algo llamativo en este tipo de pacientes también es el enophthalmos, ¿no? Tenemos la tríada típica del síndrome de Claude-Bernard-Horner, ¿no? Ahora recuerden lo que les he mencionado. El músculo elevador del párpado se encuentra inervado por lo que es el tercer par craneal. Pero en los párpados superiores tenemos un haz muscular que es el denominado músculo de Müller, que tiene inervación simpática. Es aquel que se va a encargar de elevar el párpado, es aquel que le va a proporcionar un tamaño adecuado a la hendidura palpebral, ¿sí? Hace que la hendidura palpebral sea grande. Entonces, como existe lesión simpática que compromete lo que es el músculo de Müller, existe ptosis, caída del párpado, y existe lo que es disminución de tamaño de la hendidura palpebral, ¿no? Algo llamativo, por ejemplo, de este punto, es que muchos pacientes acuden, por ejemplo, a la práctica clínica y hacen referencia a que el globo ocular ha disminuido de tamaño. En realidad no existe disminución del tamaño del ojo, ¿no? Sino que debido a la disminución de tamaño de la hendidura palpebral, da esa sensación. Recuerdo que hace algunas semanas atrás, deben ser 3, 4 semanas, la veo a una paciente en el hospital que estaba consultando justamente, o que iba a consultar, no recuerdo con qué especialidad, ¿no? Le pregunto a la señora, hablo con ella, le saludo y le pregunto, ¿no? ¿Por qué ha venido esta vez al hospital? ¿Qué es lo que tiene? Y me dice solamente por un control. Pero he observado algo raro en su mirada. Y le digo, ¿y desde cuándo tiene el ojito así? Y ella toda sorprendida me dice, sí, ¿verdad? Se ha vuelto más pequeño. ¿Sí? Se ha vuelto más pequeño. Pero nadie me cree en casa. Todos creen que soy loca. Es una de las características, por ejemplo, que puede sugerir esta lesión, ¿no? El paciente generalmente hace referencia a eso. Observen lo siguiente. Algo llamativo, por ejemplo, es que cuando nosotros hablamos del síndrome de Claude-Bernard-Horner, existe alteración simpática. Y acá vamos a razonar un poco, ¿sí? Recuerden, ¿cuál era la respuesta normal de la pupila cuando existía una inervación simpática y parasimpática adecuada? ¿Qué es lo que produce la inervación simpática? Dilatación. 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 ¿Y la parasimpática? Contracción. Miosis. Contracción. Sí, o miosis. Entonces, el síndrome de Claude-Bernard-Horner se caracteriza por lo que es lesión simpática. No existe lo que es función simpática. Es un tipo de parálisis simpático unilateral. Se le conoce con ese nombre. Entonces, si no existe lo que es una funcionalidad simpática adecuada, predomina la función ¿de quién? Del parasimpático. ¿Y cuál es la función del parasimpático? La contracción. Producir miosis. Entonces, en este caso, como existe predominio de la función parasimpática, encontramos lo que es miosis. Si yo realizo en mi paciente, por ejemplo, lo que es, yo realizo en este paciente el reflejo fotomotor, ¿sí? ¿Qué respuesta es la que voy a encontrar? Mayor contracción. En el ojo enfermo y en el ojo sano, ¿qué es lo que voy a encontrar? En ambos casos, contracción. A ver si realizo lo que es el reflejo fotomotor.
¿Sí? En ambos casos, bueno, en este caso, ¿no? Una pupila se va a encontrar contraída. Vamos a poner, tengo acá una imagen. Vamos a suponer que ese es el síndrome de Clown-Bernard-Horner. ¿Sí? ¿Qué pupila se encontraría dañada? Esta de acá, ¿verdad? La contraída. Si yo realizo lo que es el reflejo fotomotor, ¿sí? Como existe lo que es una función parasimpática conservada, cuando realice este reflejo, voy a encontrar lo que es mayor contracción, como nos ha mencionado su compañero. Y en la pupila del lado sano, la respuesta también ante el reflejo fotomotor será lo que es la contracción. ¿Qué pasa si yo someto a mi paciente a una habitación oscura? Solamente se va a dilatar la pupila del lado sano. Si yo someto a mi paciente a lo que es una habitación oscura, la pupila del lado sano se dilata, pero la pupila del lado enfermo permanece contraída. O como nos dice la literatura, ¿no? La pupila afectada se dilata en un tiempo mucho más prolongado, 15 a 20 segundos. Puede, ojo, puede dilatarse, ¿sí? Como también no puede dilatarse o puede no existir respuesta. En este caso, para que no exista complicación en el aprendizaje, vamos a suponer que no se ha dilatado, ¿sí? La pupila del lado enfermo permanece contraída y la pupila del lado sano se dilata. Tomando en cuenta estos ejemplos que les estoy mencionando, ¿cómo creen que ve el paciente cuando se expone a una habitación oscura y a una habitación luminosa? Que es algo que el paciente con frecuencia les va a mencionar. Probablemente alguna vez incluso ya han escuchado. En algún familiar, en mi caso, le han hecho. Doctor, Adelante. en este caso el paciente nos diría, mire doctor, cuando hay luz durante el día no tengo ningún problema. Es más, salgo a la calle y puedo ver bien. Pero el problema viene como me tengo que acostar y apago las luces. Solo veo con un lado, el otro no puedo ver bien y ando chocándome con cosas. Bueno, eso es lo que puede decirnos el paciente, ¿no? Cuando el paciente va a ser sometido a lo que es una habitación luminosa, cuando tenemos la luz del sol, el paciente sale a la calle, no va a presentar, podríamos decir, un defecto visual grandísimo. Incluso es capaz de observar las cosas con normalidad, ¿no? Porque como se encuentra expuesto a lo que es un ambiente luminoso, lo característico será que puede observar con facilidad, ¿no? Pero el paciente les dice ingreso a lo que es una habitación oscura o poco iluminada, o me encuentro bajo la sombra de un árbol, por ejemplo, ya presento ese tipo de alteraciones, ¿sí? Siempre y cuando exista lo que es una disminución de la luz ambiental, la luz natural, etcétera, lo característico es que el paciente presente lo que es una alteración en su agudeza visual. Nos dirá, veo todo borroso, ¿sí? O lo que su compañero nos ha mencionado, durante el día veo absolutamente bien, pero por la noche veo doble, veo borroso, no puedo identificar los objetos, etc. ¿Sí? Entonces observen que esos datos que les estoy mencionando son sumamente importantes porque nos van a ayudar a realizar el diagnóstico diferencial con otras patologías. Algo que vamos a dejarlo para nuestra siguiente clase, ¿sí? ¿Y con qué patología estamos hablando? Por ejemplo, con lo que es una lesión parasimpática. Hemos puesto el ejemplo de una lesión simpática. La lesión parasimpática se va a caracterizar porque el paciente presenta lo mismo, el mismo tipo de alteraciones, ¿sí? Pero en caso de una lesión parasimpática, si volvemos a utilizar esta imagen como ejemplo, ¿cuál sería el ojo lesionado? ¿El izquierdo o el derecho? ¿Izquierdo? El izquierdo, ¿no? Ese sería el ojo, en este caso, enfermo, y ese sería el ojo sano. El problema de que exista lesión parasimpática es que muchas veces puede asociarse con lo que es la lesión del tercer par craneal. ¿Y cuál es el problema de que se asocie con la lesión del tercer par craneal?
que encontramos ptosis palpebral. Y fíjense que nos puede confundir con el síndrome de Claude-Bernard-Horner. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los mismos ejercicios, la misma forma de evaluación, utilizamos el reflejo fotomotor, el reflejo consensual y sometemos al paciente a una habitación oscura y a una habitación luminosa. ¿Cuáles van a ser las respuestas que vamos a encontrar? Contrarias al síndrome de Claude-Bernard-Horner, que las vamos a detallar en la siguiente clase. ¿Listo? Entonces, continuamos. Bueno, claro, ¿verdad? ¿Por qué síndrome de Claude-Bernard-Horner y qué alteraciones encontramos? Entonces, ya para ir terminando, para ir cerrando la clase, los últimos 10 minutos, por favor, este síndrome de Claude-Bernard-Horner se caracteriza porque la lesión puede ser hipotalámica, conocemos a eso con el nombre de lesión de primera neurona motora, puede ser preganglionar, que recibe el nombre de lesión de segunda neurona motora, y puede ser postganglionar, que se conoce también con el nombre de lesión de tercera neurona motora. ¿Sí? Como ustedes están observando, las causas son diferentes. En la lesión de la primera neurona motora, de origen troncal, como bien nos decía su compañero, ¿no? Es debido a alteraciones vasculares. La de la segunda neurona motora, patología cervical o del vértice torácico, de allí el nombre, ¿no? Lesión de simpático cervical, que lo habíamos visto el semestre pasado en fases. O puede ser lesión de la tercera neurona motora, que como ustedes están observando es debido a patología de carótida, trastornos intracraneales e inflamatorios. Entonces, basándonos en eso y en las causas etiológicas, quiero que ustedes describan las diferencias semiológicas entre cada una de esas lesiones. ¿Qué es lo que caracteriza la lesión de la primera, segunda y tercera neurona motora? 10 minutos también, doctores, y luego iniciamos con la retroalimentación.
Listo, doctores. A ver. Lucero, adelante. Doc, ya, primero vamos a hablar acerca del compromiso de la primera neurona, que también se puede llamar hipotalámica. Y más que todo va a estar, como dijo anteriormente, va a estar comprometida lo que son las arterias. Más que todo va a haber una isquemia por la oclusión de estas. Y las manifestaciones más que todo van a ser a nivel del centro vulvar. Puede haber hipoestesias, ataxia, vamos a encontrar tosis palpebral. De igual manera vamos a encontrar miosis, anisocoria y también tosis inversa y anhidrosis en un lado de la cara, especialmente la afectada. ¿Y las demás? De la segunda neurona DOC es una patología netamente cervical, es preganglionar o del vértice torácico y puede presentarse en caso de tumores y otros. Y aquí más que todo se presenta sintomatología como es a nivel cervical, va a haber sintomatología a nivel de los discos vertebrales, puede haber discopatías, también osteofibrosis, perdón, y alteraciones en las costillas de igual manera. Más que todo va a haber parálisis de las cuerdas vocales porque va a haber una alteración cervical, también va a haber dolor cervical y parálisis frénica. Y de igual manera encontré que va a haber anhidrosis facial y cervical. Y en la de la tercera neurona DOC es la postganglionar y esta no suele presentar anhidrosis, pero eh, se distribuye por lo que es la carótida externa y hay un compromiso postganglionar y afecta a la carótida interna y es por eso que va a haber como sintomatología o va a ser parecido a lo que son las cefaleas producidas por la migraña y va a haber también trastornos inflamatorios, especialmente intracraneales. Bueno, la clínica, por ejemplo, de las tres se caracteriza justamente porque esta triada que les he mencionado se encuentra presente, ¿sí? En absolutamente todos. En la primera, como su compañera nos ha mencionado, algo llamativo es que puede asociarse con el déficit de otros pares craneales. En la lesión preganglionar, algo llamativo, bueno, también ha mencionado la tríada típica, ¿no? Se agrega lo que es anhidrosis. Y además de la tríada típica y la anhidrosis, encontramos lo que su compañera nos ha dicho, dolor cervicobraquial, parálisis de cuerda vocal, cuerdas vocales y parálisis del nervio frénico, ¿sí? Y cuando hablamos, por ejemplo, del síndrome de Claude-Bernard Horner, eh, debido a la lesión de la tercera neurona motora, generalmente es debido a trastornos intracraneales inflamatorios. Entonces es frecuente que el paciente presente cefaleas, migrañas, etc. Y en este caso no va a existir compromiso de otros nervios craneales. Eso nos va a ayudar a diferenciar con la lesión hipotalámica. Y de la misma manera no existirá, por ejemplo, lo que es anhidrosis facial ni cervical. Listo, atentos a la lista. Hoy es 11, ¿no? Sí, doctor. Hoy es 11. ¿No han salido a bloquear, doctorcitos? Todavía no, doc. Vayan a bloquear, ¿para qué? A reprimir. A ver, hoy es 11, ¿no? 11 de octubre. A ver, van Presente, doctor. Acebo, presente, doctor. a cebo. Presente, perdón. Espérenme un segundito más, por favor. Espérenme. Listo, ahora sí, Argote.
Presente, Doc. Arnés. Presente, Doc. Barral. Barral, presente, doctor. Riga. Presente, doctor. Bau. Presente. Castellanos. Castellanos presente. Sa. Presente, Doc. Encinas. Encinas, presente, doctor. Ferreira. Presente, Doc. Flores. Presente, doctor. Flores Loza. Flores Navia. Presente, doctor. Gamboa. Presente, doctor. Gómez. Presente. Gutiérrez Angulo. Gutiérrez. Presente, Doc. Gutiérrez Silvestre. José, presente, doctor. Huaita. Presente, doctor. Barra. Presente, doctor. Jaramillo. Presente, doctor. Tiene que conectarse tiempo, Jaramillo. Última vez que ingresa tal, por favor. Sí, del internet, Doc. Le mandé hasta captura. Luján. Luján, presente, doc. Márquez. Miranda. Miranda, presente, doctor. Miranda Rebeco. Presente, doctor. Montaño. Muñoz. Muñoz, presente, doctor. Lipu. Presente. Orellana. Ortuño. Presente, doc. Arco. Presente, doctor. Pérez. Pérez, presente, doctor. Pizarro. Presente, doctor. Rivera. Presente, doctor. Riva. Presente, doctor. Rocabado. Presente, doctor. Sánchez. Presente, doctor. Ticona. Ticona, presente, doc. Torrejón. Torrejón, presente, doctor. Torrico. Torrico, presente, doctor. Vaca Flores. Presente, doctor. Vargas. Presente, doctor. Velarde. Presente, Doc. Vélez. Presente, doctor. Zambrano. Presente, doctor. Zamorano. Presente, doc. Centeno. Presente y participé, doctor. Hurtado, pero ha participado a medias, Centeno. Presente, doctor Hurtado. Arraya. Presente, doc. Docorre. Presente, doc. Benavides. Presente, doctor. Listo. Nos vemos, doctores. Que tengan buen día. Entonces, cuídense. Chau, chau. Hasta luego, doctor, igualmente. Hasta luego, Gracias. doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Gracias.